Adelante, hermano. Muchas gracias. El tiempo es tuyo. Sí, amigo. Buen día. Buen día otra vez para los que... Buen día. Para los que no escucharon nuestras presentaciones, mi nombre es Hugo David, tengo 30 años, muchas gracias. Llevo casado casi 4 años con Andrea Belén, que está allá atrás acompañándonos. Y tenemos un bebé de 1 año, 3 meses que hoy no puede estar aquí, pero primero Dios, si nos aceptan también el día de mañana, también vendrá para acá. Entonces, antes de comenzar, yo quiero agradecerles otra vez, primero al pastor Eduardo y también a cada uno de ustedes por estar aquí y participar en este diplomado de Iglesia Saludable. Y hasta ahora hemos aprendido que una iglesia saludable jamás podrá existir sin una predicación fiel de la palabra y sin creyentes que crezcan intencionalmente mediante el discipulado. Y ahora vamos a ver un tema que muchas veces se minimiza y también se malentiende: la membresía bíblica, como tú ves ahí en la pantalla. Y antes de entrar de lleno, vamos a orar. Señor, gracias por permitir reunirnos hoy alrededor de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entender mejor tu diseño para la iglesia y para la membresía bíblica. Danos humildad para aprender, amor por todo tu pueblo y deseo genuino de vivir como la familia espiritual que tú has formado en Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y te voy a pedir que pongas muchísima atención a esta historia que te voy a leer. Juan llegó a la iglesia de Carlos buscando crecer espiritualmente y al principio parecía un buen lugar. Había actividades, había servicio y mucho movimiento. Rápidamente Juan comenzó a involucrarse. Servía entre semana y asistía fielmente cada domingo, pero conforme pasaba el tiempo comenzó a notar ciertas cosas en esa iglesia. Había personas que un día simplemente dejaban de congregarse y nadie las buscaba. Otras priorizaban el servicio mientras sus matrimonios se estaban destruyendo en silencio. Personas que llevaban años congregándose, pero que realmente nadie sabía si eran creyentes genuinos o no. Incluso veía personas viviendo abiertamente en pecado seguir participando de la cena del Señor. Los pastores hablaban de la santidad de Dios, la centralidad del Evangelio, la sana doctrina y de las marcas de una iglesia saludable. Sin embargo, pocas veces se reflejaban en la vida diaria de la congregación. La iglesia escuchaba sobre una vida cristiana en comunidad, pero en la práctica muchos caminaban solos. La gente llegaba, servía, escuchaba y se iba. Juan veía todo eso, pero nunca pensó que un día él estaría en esa misma situación. Tiempo después comenzó a atravesar problemas personales fuertes. Se desanimó, comenzó a aislarse y poco a poco dejó de congregarse. Pasaron semanas hasta que algunos notaron su ausencia, pero nadie lo buscó. Solo hubo comentarios. ¿Quién sabe qué le pasó? A lo mejor se fue a otra iglesia. Seguro anda muy ocupado. Y la vida siguió igual. Los cultos continuaron y las actividades continuaron, pero nadie pareció sentir la pérdida de Juan. Y tengo una pregunta para ustedes aquí. ¿Quién ha visto una iglesia como la de Juan? La mayoría. Iglesias llenas de actividades, pero con poca vida compartida. Personas que sirven juntas, pero que no caminan juntas, como nos acaba de enseñar Luis. Creyentes que asisten durante años sin que nadie realmente conozca su vida espiritual. Solo a estas preguntas, asiente con tu cabeza o di no. ¿Puede existir verdadero pastoreo si nadie sabe quiénes son realmente parte del rebaño? ¿Cómo pueden los creyentes obedecer los mandatos de amarse, exhortarse, cuidarse y animarse unos a otros si viven desconectados? ¿Cómo puede una iglesia cuidar la pureza de la cena del Señor o practicar la disciplina bíblica si no existe compromiso real entre sus miembros? ¿Qué pasa cuando alguien se aleja, cae en pecado o deja de congregarse y a nadie parece importarle? ¿Es eso lo que vemos que es una iglesia en el Nuevo Testamento?
Porque cuando abrimos la Biblia encontramos algo completamente distinto. Y precisamente por eso, antes de hablar de qué es la membresía, nosotros debemos de tener muy claro en nuestra mente qué es una iglesia. Y ese es nuestro primer punto. Vamos a ver la iglesia universal y la iglesia local. Exactamente. Entonces, la Biblia habla de la iglesia de dos maneras. La primera que habla es de iglesia universal. Iglesia universal. ¿Y me ayudas a leer ahí la definición que tiene? Dice, la iglesia universal es la totalidad de los ciudadanos del reino que han sido salvados por Cristo en todo el mundo y a través de toda la historia pasada, presente y futura. Brian ahorita nos hablaba de la teología del reino y nosotros entendemos que la Escritura habla del reino ¿de quién? De Dios, exactamente. Entonces, Dios es el Rey, Cristo es el Rey y todos los creyentes pertenecen a ese reino. Por eso nuestra definición dice, es la totalidad de los ciudadanos del reino que han sido salvados por Cristo en todo el mundo y a través de toda la historia. Creyentes del pasado, creyentes del presente y creyentes del futuro. Esta es la iglesia a la que se refiere Pablo en Efesios 1:22. Donde dice que Él todo sometió bajo sus pies y a Él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora bien, esta iglesia es invisible. No podemos verla, ¿estás de acuerdo? La iglesia universal es invisible, no podemos verla. Solo Dios sabe quiénes pertenecen a esta iglesia. Solo Dios conoce perfectamente quiénes son suyos. Y aquí surge una pregunta. Si este reino es invisible, ¿cómo sabemos quién pertenece a él y quién no? ¿De qué forma podemos ver ese reino en este mundo? Y aquí vemos la segunda definición de iglesia. Iglesia local. Iglesia local. ¿Qué es una iglesia local? Ayúdame a leer esta parte. Dice, es una congregación visible de creyentes que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para escuchar su palabra, afirmar el evangelio, celebrar las ordenanzas y vivir juntos bajo el señorío de Jesús. Exactamente, vamos punto por punto. Lo primero que vemos ahí es una congregación visible de creyentes bautizados. Las iglesias locales funcionan como embajadas del reino de Cristo. ¿Te acuerdas que hablamos de un reino? Ahora piensa en una embajada. ¿Qué es lo que hace una embajada? Es una representación de ese reino, exactamente. Representa oficial y visiblemente a un país en un lugar específico. Además, validan la ciudadanía de cada persona que dice pertenecer a ese lugar. De una manera similar, una iglesia local representa el reino invisible de Cristo en una ciudad y valida también esa embajada las confesiones de fe de cada persona que se identifica con Cristo a través del bautismo. ¿Por qué del bautismo? Porque justo el bautismo es una identificación pública de que una persona está diciendo yo fui salvada por Cristo y yo le pertenezco a Cristo. La iglesia local valida esa confesión de fe. Y aguas aquí. Lo que estoy diciendo no es que la iglesia local salva a las personas o que 100% está segura de que tú sí eres cristiano y tú no. Pero sí valida la confesión de la persona a través de ver su vida y sus frutos. Y puede decir sí, él o ella pertenece al reino invisible de Dios y quiere unirse a esta iglesia local, que es lo que vamos a hablar. Entonces, la iglesia universal se hace visible a través de iglesias locales que se conforman por creyentes bautizados. Esto es importantísimo. Las iglesias locales están conformadas por creyentes, ¿qué? Bautizados. ¿Por qué bautizados? Porque es la forma en que una de las ordenanzas en que el Señor ha provisto a su iglesia para que las personas puedan ser identificadas con el Señor. Entonces, segundo punto, ¿qué dice? Que se reúnen regularmente en el nombre de ¿quién? De Cristo. O sea, estas personas no viven aisladas pensando que Dios los salvó solo para tener una relación personal con Él
y vivir apartadas del pueblo de Dios. Estos creyentes buscan congregarse regularmente y al final en la aplicación vamos a ver cómo hacerlo, porque ellos entienden que Dios los unió a una familia. Dios no tan solo los reconcilió con Él, sino también los unió a una familia. Y esto diferencia cualquier reunión, cualquier club y cualquier otro evento. No se reúnen por el tipo de música que escuchan, no se reúnen por el equipo al que le van, no se reúnen porque les gusta la misma comida o por los mismos disgustos que tienen. Se reúnen por y para Cristo. Ahora, tercer punto, lo que vemos aquí ya es el propósito. ¿Por qué se reúnen o para qué se van a reunir? Y dice para, y el primero es escuchar su palabra. La iglesia no se reúne alrededor de opiniones humanas o de entretenimiento. La iglesia se reúne alrededor de la verdad de Dios. Y esto no implica solamente la predicación fiel de la Biblia, como nos acaba de exponer Brian, sino implica la centralidad de la palabra de Dios en las reuniones de la iglesia. En las reuniones nosotros oramos, pero debemos orar la palabra. Cantamos, y el propósito de cantar es cantar su palabra. Predicamos su palabra. Hablamos cuando terminamos de escuchar entre nosotros, deberíamos de hablar su palabra. Aconsejamos también con su palabra, porque Cristo gobierna, Cristo alimenta y Cristo edifica a su pueblo por medio de su palabra. Ahí vemos su centralidad. Ahora también este grupo de creyentes bautizados se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar el evangelio entre sí. Y cuando una persona se puede ver en una persona los frutos del arrepentimiento y evidencia de su fe, o sea que ha confiado en Cristo, la iglesia reconoce esa evidencia de gracia y lo recibe como hermano o hermana y juntos viven el evangelio en todos los aspectos de su vida. Eso es que afirman el evangelio entre sí. Por eso el Nuevo Testamento habla tanto de que los verdaderos creyentes se amaban entre sí, se exhortaban entre sí, se animaban entre sí y también se cuidaban mutuamente. El tercer punto que vemos ahí de propósito es celebrar las ordenanzas. Hay 2 ordenanzas dentro de la Escritura. La primera ya la vimos, que es el bautismo, y la segunda es la cena del Señor. El bautismo identifica públicamente a una persona con Cristo y también con su iglesia. ¿Y la cena del Señor qué hace? Es un recordatorio del Evangelio y de nuestra unidad como cuerpo de Cristo. Estas ordenanzas son señales visibles que Jesús dio a su iglesia para identificar única y exclusivamente a su pueblo. De esta manera, los creyentes, y pasamos al último punto, viven juntos bajo el señorío de Jesús, es decir, viven congruentemente como ciudadanos y representantes del reino de Cristo. Y déjame preguntarte algo, ¿puede alguien representar a Cristo o a su reino mientras vive completamente desconectado de una iglesia local entendiendo esto? No, no puede hacerlo de ninguna manera. En el Nuevo Testamento los creyentes caminaban juntos en comunidades visibles, comprometidas y responsables unas de otras. Lo vemos, por ejemplo, en iglesias como la de Filipos, la de Corinto, la de Tesalónica y las que se te puedan ocurrir más, pero era visible y vivían de esta forma. La iglesia local no es un lugar donde solamente nosotros venimos y asistimos. Es una iglesia espiritual, es una familia espiritual y una embajada del reino de Cristo que muestra al mundo cómo es ese reino invisible. Y entender esto nos lleva naturalmente a la siguiente pregunta. Si las iglesias locales son expresiones visibles de ese reino de Cristo, ¿cómo expresa bíblicamente el compromiso con una iglesia local? ¿Cómo se expresa bíblicamente ese compromiso? Y vamos a nuestro segundo punto, el fundamento bíblico de la membresía. El fundamento bíblico de la membresía. La palabra membresía no está en la Escritura. Si tú intentas buscarla, no la vas a encontrar. Pero el concepto sí está. Y eso no debería sorprendernos. La palabra Trinidad tampoco está. Pero la doctrina sí está claramente enseñada. De la misma manera, aunque la palabra membresía no está explícitamente, el Nuevo Testamento sí presenta iglesias locales con personas identificadas, con compromiso visible, con cuidado pastoral,
con responsabilidad mutua y una vida compartida. Ayúdame a leer Hechos 2, versos 41 y 42. Voy a empezar y ustedes me siguen, ¿sí? Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. Muchas gracias. Este texto ocurre después de la predicación de Pedro en Pentecostés. Pedro anuncia el Evangelio y la respuesta de las personas, de algunas personas, fue arrepentirse y creer. Ahora, noten cuál es el orden y ahí viene subrayado. Dice, entonces los que habían, ¿qué? Recibido. Pedro predica, el Señor les concede arrepentimiento y fe, ellos se arrepienten y creen, y por eso dice, los que habían recibido su palabra, los que se arrepintieron y creyeron, ¿qué pasó? Fueron bautizados, porque es la forma en que se identifica al creyente públicamente, y luego se añadieron. ¿A qué? A la iglesia, exactamente. La frase se añadieron implica que existía una comunidad que era reconocible de creyentes bautizados. Los nuevos creyentes eran incorporados a esa comunidad visible donde todos eran, dice, enseñados, donde todos participaban de la comunión, del partimiento del pan y ¿de qué? De la oración. Oraban juntos. La iglesia sabía quién pertenecía y quién no. No era como de, no sé si es parte de nosotros o no. No, era muy visible, sabían quién pertenecía y quién no. En palabras de Pablo, en 1 Corintios 5:12, él sabía quién estaba adentro y quién estaba afuera. Quién estaba adentro y quién estaba afuera. Ahora, ayúdame a leer el siguiente texto de Mateo 18, versos 15 y el 17. Dice, pero si tu hermano peca, ve. Muchas gracias. Jesús describe aquí el proceso de disciplina dentro de la iglesia. Y nota algo importante, la iglesia tiene la capacidad de reconocer quién pertenece a la comunidad y quién está viviendo fuera del arrepentimiento. Por eso dice, dilo a la iglesia. Ve y díselo a la iglesia. Ve y díselo a esa comunidad de creyentes bautizados. Y si también rehúsa escuchar a estas personas, entonces sea para ti como gentil y el recaudador de impuestos. La disciplina eclesial presupone una membresía visible. ¿Cómo puedo yo disciplinar a alguien que no es parte de la membresía? No se puede remover de una comunidad a alguien que nunca fue reconocido como parte de ella. No se puede remover de una comunidad a alguien que nunca formó parte de ella. Ahora veamos dos textos más. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas. Este texto habla de una relación clara entre pastores y entre creyentes. Pastores específicos cuidando ovejas específicas y ovejas específicas dejándose cuidar por pastores específicos. Eso requiere compromiso, requiere cercanía y requiere responsabilidad mutua. Déjame preguntarte algo aquí. ¿Quién está velando actualmente por tu alma? ¿Y de quién eres tú responsable espiritualmente? En el Nuevo Testamento esas preguntas tenían respuestas claras. Cada persona sabía quién era, quién velaba por su alma y a quién tenía como pastor. Y el pastor también sabía qué ovejas tenía que cuidar. Ahora finalmente 1 Corintios 12:27 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. La iglesia es comparada aquí con un cuerpo. Y en un cuerpo cada miembro importa, cada miembro participa y cada miembro está conectado a los demás. Ninguna parte del cuerpo fue diseñada para vivir aislada. La vida cristiana tampoco. Cada miembro importa, cada miembro participa y cada miembro está conectado a los demás. Todos los miembros son importantes. Algún día un pastor decía,
Si yo no llego a estar aquí, me toca predicar en la mañana y saben que es a las 9 de la mañana y yo no llego, ¿quién de todos ustedes me llamaría? Y toda la iglesia decía, pues la mayoría nos preocuparíamos, ¿qué le pasó al pastor? ¿Por qué no está aquí? Le toca predicar. Y luego él decía, ok, y si estuviera sentado, y por lo regular nos sentamos en los mismos lugares siempre, y la persona que sabes que se sienta al lado no llegó y no llegó a la hora que ya empezó la celebración o el culto, ¿tendrías la misma preocupación? Y él lo utilizaba para explicar esto. Todos los miembros son importantes, todos los miembros tienen una función, todos los miembros tienen un don que ocupan para el Señor y para la edificación de su iglesia. Debemos de quitarnos de nuestra mente también que algunas personas importan más o tienen un rango más que todos. Todos somos, orábamos en la mañana, mendigos que enseñan a otros mendigos dónde está el pan. Y todos somos importantes independientemente de la función que el Señor nos haya puesto. Ahora, fíjate esta definición de membresía ya viendo todo lo que acabamos de ver. ¿Me podrían ayudar, amigo? Creo que no pasó. ¿Te lo voy a leer? Justo, muchas gracias. Dice, la membresía es el compromiso que cada cristiano debería tener para asistir, amar, servir y someterse a una iglesia local. La membresía es el compromiso que cada cristiano debería tener para asistir, amar, servir y someterse a una iglesia local. Más adelante vamos a explicar punto por punto este concepto, pero después del fundamento y de qué es una iglesia local, quería que tuviéramos en mente qué es ya la membresía. Pero avancemos porque todavía nos quedan algunas preguntas importantes. ¿Por qué es tan importante hablar de membresía? La membresía es solamente una estructura organizacional, es poner, no sé, nuestro nombre en algún documento, es que nos entreguen algún diploma donde diga yo soy miembro, es tener una credencial como la del SAMS y la del Costco, es poder tener acceso a contenido como predicaciones, como videos, como lo hacemos en plataformas de streaming, o está conectada con algo mucho más profundo. Y antes de responder eso, volvamos un momento a la historia de Juan. Después de alejarse de aquella primera iglesia, Dios le dio o le permitió a Juan llegar a otra congregación donde encontró algo totalmente diferente. Desde que Juan entró, los hermanos se interesaron por conocerlo, oraron por él y caminaron cerca de él. Los pastores procuraban cuidar a las personas y los miembros se animaban y se exhortaban y se servían mutuamente. Poco a poco, Juan entendió algo que nunca había comprendido del todo. La iglesia no fue diseñada para ser un lugar donde simplemente asistimos, sino una familia espiritual a la que verdaderamente pertenecemos. Y eso nos lleva a otras preguntas. ¿Por qué una iglesia luce así? ¿Por qué la membresía produce este tipo de compromiso, de cuidado y de amor? La respuesta es que la membresía está directamente conectada con el Evangelio mismo. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro siguiente punto. Muchas gracias. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro siguiente punto, que es el punto 3. El Evangelio y la membresía. El Evangelio y la membresía. La membresía es importante porque nos da una nueva identidad. No la membresía, déjame corregir eso. La membresía es importante en relación con el Evangelio porque el Evangelio crea una nueva identidad. Efesios 2, verso 19, dice esto: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Si te das cuenta, ahí te subrayé, te taché una palabra y te circulé otra. Ya no son, ¿qué dice? Extraños. ¿Ahora qué son? Conciudadanos. El Evangelio nos reconcilia con Dios, pero también nos reconcilia con su pueblo, porque nos añade a su familia. Por eso Pablo usa palabras como ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos y son parte de la familia de Dios. El cristianismo bíblico nunca fue diseñado para vivirse de manera aislada. Cuando Cristo salva a una persona,
no tan solo la salva para ponerla en comunión con Dios, sino también la salva para ponerla en comunión con su iglesia. Ahora, el Evangelio no solo importa porque crea una nueva identidad, sino también importa porque nos da y crea una nueva manera de vivir. El Evangelio también importa, la membresía también importa porque el Evangelio crea una nueva manera de vivir juntos. Veamos Juan 13:35, ¿me puedes ayudar a leerlo? Dice, en esto conocerán que son mis discípulos si se tienen amor los unos por los otros. Jesús dice que el amor entre los discípulos sería una evidencia frente al mundo de que son sus discípulos. Recuerda que vimos que las iglesias locales funcionan como embajadas del reino de Cristo. Representan al Rey y también hacen visible su reino aquí en la tierra. De este modo, la iglesia local no solo predica el Evangelio con palabras, también lo demuestra con su vida. Los primeros cristianos impactaron profundamente al mundo con este amor. Tertuliano, un escritor cristiano del siglo II, decía que los no creyentes observaban a los creyentes y ellos decían, miren cómo se aman, están dispuestos a morir el uno por el otro. La vida de la iglesia confirma el mensaje que predicaban y eso sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Una iglesia que sirve, una iglesia que se perdona, una iglesia que se cuida, una iglesia que se soporta y una iglesia que persevera unida está mostrando el poder transformador del Evangelio. Porque sin el Evangelio nosotros no podremos hacer nada de eso. No podremos servir de la manera adecuada. A lo mejor y podrá venir a alguien y ayudar a servir en cualquier área, pero no de una forma adecuada. Sin el Evangelio yo no puedo hacer eso. Sin el Evangelio yo no puedo perdonar. Sin el Evangelio yo no puedo cuidar de una manera correcta. Yo no puedo soportar de una manera correcta. Yo no puedo perseverar de una manera correcta. Entonces, eso está directamente también conectado a la misión de la iglesia. Porque hacer discípulos, lo que nos hablaba Luis hace un momento, no consiste solamente en transmitir información bíblica. También implica mostrar cómo luce una comunidad transformada por Jesús, que era lo que nos decía. Entonces, por eso la membresía es tan importante también para la misión. La membresía también es importante para la misión. Ahora veamos el siguiente punto. Fortalece el compromiso, el cuidado mutuo y la perseverancia. Una iglesia donde nadie conoce a nadie, una iglesia donde nadie cuida de nadie y nadie está comprometida con nadie, difícilmente puede reflejar claramente el Evangelio. Y pensemos en nuestra propia iglesia local. Pensemos en nuestra propia iglesia local. Si una familia dejara de congregarse el próximo domingo, podemos responder esta pregunta: ¿quién lo notaría? ¿Quién lo notaría? ¿Quién la llamaría? ¿Quién la visitaría? ¿Quién estaría dispuesto a orar por ella? Una iglesia saludable no solo sabe quién llegó, también nota cuando alguien falta. La membresía es parte entonces del diseño de Dios para el crecimiento de su pueblo. Y si eso es cierto, todo esto que acabamos de ver, entonces necesitamos preguntarnos, y este es mi último punto, ¿qué implica ser un miembro? ¿Qué implica ser un miembro? Y esta es la parte, podríamos decir, la parte padre, porque ahorita vamos a aprender qué implica ser un miembro. ¿Cómo puedo yo expresar eso? Y regresemos a la definición que hemos dado en el inicio. La membresía es el compromiso que cada cristiano debería tener para asistir, amar, servir y someterse a una iglesia local. ¿Qué es lo primero que notamos en esta frase? ¿Me ayudas? ¿Qué es lo primero que notas? Compromiso. Exacto, compromiso. Y quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es un compromiso? Para ustedes, ¿qué es compromiso? Pueden ocupar ejemplos, pueden dar alguna definición. Ok, cumplir, hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Alguien más? Denme ejemplos de compromiso. ¿Qué es el? Ok. Tener un compromiso de asistencia, de cumplimiento, de servicio. Ok.
Muchas gracias. Sí, también. Obligado voluntariamente a hacer algo. Estar obligado voluntariamente a hacer algo. A ver, pensemos en algo que estamos obligados voluntariamente a hacer algo. ¿Quién de aquí está casado? ¿Ok? ¿Cómo le decimos normalmente a eso? Compromiso. Estamos comprometidos. Estamos voluntariamente obligados a hacer algo que está muy padre. Eso no debería de parecernos extraño la palabra, porque los compromisos más importantes de la vida funcionan así. En el caso de alguien que está casado, nadie se casa el mismo día que conoce a una persona. ¿O alguien aquí se casó el mismo día? Por ahí debe de haber una historia, no aquí, pero por ahí, ¿no? Primero pasa un tiempo con esa persona. Observa su carácter y también permite que conozcan su carácter, en el mejor de los casos. La otra persona empieza a ver quién realmente eres, empieza a ver tus fortalezas, observa tu carácter, ve tus debilidades, ve tu manera de vivir, y después de ese proceso, y a pesar de los defectos que puede llegar a ver, porque eso es importante ver también en una relación, ambos deciden comprometerse. ¿No, Andreita? Algo similar ocurre en la vida de la iglesia. Una persona puede comenzar visitando la congregación y con el tiempo observa muchas cosas. ¿Qué cree la iglesia? ¿Qué cree la iglesia a la que yo estoy llegando? ¿Qué doctrina se enseña? ¿Cómo predican los pastores? ¿Qué música cantan? ¿Cómo oran? ¿Qué están orando? ¿Cómo viven los creyentes entre sí? ¿Cómo tratan el pecado? ¿Cómo entienden el evangelio? ¿Cómo discipulan a otros? ¿Cómo toman decisiones? Si tú visitaras otra iglesia, ¿qué es lo que verías? Aparte de lo que te dije aquí, ¿se les ocurre alguna otra? ¿Cómo se relacionan? Exacto. ¿Cómo es el ambiente? Puede ver que hay algunos casos secundarios que tal vez no estás completamente de acuerdo, pero no solo la persona conoce la iglesia también conoce a esa persona. Los pastores y miembros observan quién es esa persona. Por ejemplo, imaginen que llega alguien nuevo. Como iglesia, como miembros de Vida Nueva, ¿qué es lo que buscarían ver? Un buen recibimiento. Ok, empezamos con un buen recibimiento. ¿Qué más? Un interés genuino. ¿Y qué buscarían ver en esa persona? El testimonio, ok, coherencia, compromiso. Yo le añadiría ahí, ¿por qué viene? ¿Cómo nos conociste? ¿Conoce el evangelio o no? Entonces también la iglesia tiene esa responsabilidad, no tan solo, hey, vengan, todos tenemos los brazos abiertos y todos pueden entrar. Sí, en un sentido es cierto, pero también es cierto que yo debo de acercarme y decir, hola, ponerme a tu disposición, somos Vida Nueva, somos una iglesia que, y entonces explicas, nuestra misión es esto, nosotros hacemos esto. ¿Cómo nos conociste? ¿Por qué estás aquí? ¿Ya conoces el evangelio? ¿Vienes del contexto de otra iglesia? Y esto es importantísimo, hermanos. Escuchaba al pastor, me parece que era Juan Sánchez, hablando acerca de membresía, y él daba un ejemplo donde decía que en Estados Unidos hay iglesias locales que están formadas por solo asiáticos. Entonces, varios americanos llegaban a congregarse ahí, y cuando les preguntaban ¿por qué estás aquí? ¿Por qué crees que estaban? Porque decían, yo quiero casarme con una mujer asiática. Y eso era como de, ok, pero es un ejemplo que podemos decir es raro. A lo mejor ese contexto no lo tenemos aquí, pero tú no sabes quién está entrando. Y sí, podemos ponernos a disposición, podemos decirle, hermano, ven, acércate, escucha,
pero también responsabilidad como iglesia es saber quién está entrando, y la membresía empieza desde ahí, desde una responsabilidad de la iglesia, no tan solo del pastor, sino también de la iglesia, de ver quién entra, de recibirlas con amabilidad, de ponernos a su disposición, pero también de conocer a la persona y de saber cuál es la intención de asistir. Entonces la iglesia también conoce a la persona. Los pastores y miembros observan su testimonio, escuchan su historia, conversan sobre lo que cree y buscan discernir si realmente podrá caminar en unidad con esta congregación o de plano no. A veces incluso pueden hablar honestamente sobre puntos importantes donde no hay acuerdo y concluir con amor que quizá no sea la iglesia adecuada para esa persona. Y se le recomienda visitar otra, no se le deja nada más de sí, ya vámonos. No, mira, a lo mejor la iglesia adecuada visita esta iglesia, visita esta otra, visita esto, porque también ahí está la responsabilidad y el amor de esa iglesia de decir, no quiero que simplemente te vayas, esta sí tal vez no sea la iglesia adecuada para ti, pero hay otras. Hay otras que a lo mejor van más de acuerdo a la visión que tú me estás expresando. Entonces, mira, ve, yo te pongo en contacto con ese pastor para que tú puedas acercarte. El punto es poder hacer esa misión de predicar el evangelio y ayudar a estas personas. Porque el objetivo no es simplemente retener gente, no es tener iglesias con muchísimos asistentes, es cuidar almas de una forma correcta. Y déjame decirte rapidísimo cómo lo hacemos en Gracia Abundante. Y aunque cada iglesia local puede hacerlo de maneras distintas, hablo del proceso de membresía, quisiera compartirte brevemente cómo procuramos hacerlo en nuestra congregación. Y no porque pensemos que somos una iglesia perfecta o el modelo absoluto, porque así se tiene que hacer, cada iglesia tiene su proceso específico, sino simplemente quiero comentártelo como un ejemplo práctico de cómo una iglesia puede buscar conocerse y cuidarse mutuamente de manera intencional. En Gracia Abundante buscamos que el cuidado de la membresía comience desde el primer día que una persona visita la iglesia. Procuramos conocer a quienes nos visitan, acercándonos al finalizar la reunión para presentarnos, escuchar su historia y entender qué les motivó a asistir. Si la persona lo permite, tomamos información básica para poder servirle y darle seguimiento más intencional. Durante la semana, normalmente alguien se comunica con el visitante y se agenda una reunión con el cuerpo pastoral. En esa conversación buscamos explicar claramente quiénes somos, qué creemos y qué buscamos como iglesia. Además, realizamos desayunos para nuevos asistentes donde pueden convivir con parte del liderazgo, del staff, y conocer mejor la visión y la vida de la congregación. Y algo importante es que el proceso para integrarse formalmente no es rápido, no ocurre rápidamente. Pedimos que la persona asista al menos un año, porque queremos que exista tiempo suficiente para conocernos mutuamente y discernir si realmente vamos a poder caminar juntos en unidad o no. Entendemos que unirse a una iglesia implica un compromiso serio, tanto de la persona con la iglesia, como de la misma iglesia con la persona. Después de ese tiempo, la persona bautizada, que ha confesado a Cristo públicamente, puede tomar un curso de membresía y posteriormente pasar por entrevistas pastorales y un proceso de evaluación. Y finalmente es presentada a la congregación en una reunión de miembros que tenemos cada ciertos meses, donde la iglesia afirma si reconoce en esa persona que ya estuvo con nosotros por lo menos un año y que ya tuvimos la oportunidad de verla, de convivir con ella, de salir con ella, de tal vez orar con ella. La iglesia afirma si reconoce en ella un testimonio y una disposición congruente de caminar juntos como familia espiritual. Esa es una forma en la que se puede hacer. Repito, no es la forma perfecta, no es la forma en la que se tiene que hacer a fuerza, es simplemente una forma en la que se puede hacer. Ya vimos que ser miembro entonces implica un compromiso. Ahora veamos un compromiso ¿de qué? Compromiso de asistir. Hebreos 10, 24 y 25 dice esto. Consideremos cómo estimularnos, ¿me ayudas a leerlo por favor? Cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que iglesia. Muchas gracias. La reunión de la iglesia tiene un propósito.
El Señor nos llama a pensar en maneras de motivarnos o estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta motivación no es posible cuando nosotros dejamos de congregarnos. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo voy yo a estimular a mis hermanos al amor y a las buenas obras si yo no asisto? No hay forma de poder hacer eso. Entonces, congregarnos regularmente no es una simple costumbre religiosa, es parte del cuidado espiritual que Dios diseñó para nosotros. Y aquí una pregunta para ti: ¿cómo está tu asistencia? Cuando asistes, ¿motivas a otros al amor y a las buenas obras? ¿O simplemente asistes y ya? El pastor Mark Dever, en su libro de Discipular, da un ejemplo muy claro de esto, y él dice, y hace una pregunta como muy extraña e impactante: ¿sí? ¿Cómo asististe el domingo pasado a la iglesia? ¿Asististe como un cerdo? Y es impactante porque cuando lo escuchas dices, ¿qué? Y él explica y dice, ¿qué hacen los cerdos cuando van a comer? Les abren la rejita, y para eso tuve que ver un video en YouTube porque nunca había visto un cerdo comer, pero les abren la rejita y todos entran y no les interesa qué tienen al lado, si hay cerditos chiquitos, si hay cerditas o algo así. O sea, ellos van a lo que van y no les interesa. Entonces el pastor Mark Dever apunta a eso y dice, ¿fuiste así a la iglesia el domingo pasado? Llegaste, te sentaste y yo quiero escuchar, yo quiero cantar, yo quiero que me pregunten que pueden orar por mí, yo quiero, o fuiste diferente, o no fuiste como un cerdito, sino viste que puedo ayudar, que puedo hacer, no tan solo asistir. Ahora también implica un compromiso de amar. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? Si se tienen amor los unos a los otros. La iglesia está formada por pecadores salvados por gracia. Eso significa que habrá diferencias, que habrá malentendidos y que habrá momentos difíciles. Es natural dentro de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestro pecado remanente. Pero precisamente ahí el evangelio se hace visible y entra el amor del que habla Jesús, el cual no es solamente un amor emocional o un amor teórico. Este amor es práctico y es sacrificial. Amar a la iglesia significa tener paciencia, significa perdonar, significa soportar, significa servir en tiempos difíciles y buscar el bien espiritual de otros. ¿Cómo has visto ese amor en tu vida? ¿Cómo está ese amor en tu vida? ¿Podrías nombrar algunas cosas que hiciste la semana pasada en las cuales podemos dar evidencia de ese amor? Una manera práctica de esto es cuando dos hermanos tienen un desacuerdo y en lugar de dividirse o hablar mal de uno o del otro, conversan humildemente, se perdonan y por amor a Cristo y su pueblo siguen caminando juntos. Y el evangelio aquí se hace visible. Ahora también habla de un compromiso de servir. Primera de Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros. Dios dio dones diferentes a cada creyente para la edificación de su cuerpo. Algunos enseñan, otros sirven, otros animan, otros ayudan y otros muestran hospitalidad. Y todos esos dones son completamente necesarios. Como vimos, ningún miembro fue diseñado para vivir pasivamente ni para vivir aislado. Todos participamos en el crecimiento de la iglesia. Servir no siempre significa tener un ministerio visible. Muchas veces el servicio ocurre en cosas muy sencillas, como escuchar a alguien, como discipular a un nuevo creyente, como visitar a una hermana enferma, como ayudar en la organización de algo, como cuidar niños o quedarse después de una reunión un tiempo más para hablar y orar con algún hermano que lo necesita. En una cultura donde muchos preguntan, ¿qué puedo recibir? ¿Qué puedo obtener? La iglesia aprende a preguntar, ¿qué puedo hacer por ti ahora? ¿Qué puedo hacer por ti en este momento? Y esa frase me encanta. Yo no estaba acostumbrado de donde yo venía a decir ahora o a decir en este momento. De donde yo venía era, ¿cómo estás? Y mientras decía ¿cómo estás? Yo hacía esto, ¿cómo estás? Y me iba. O sea, simplemente era una cortesía.
decía, sí, ¿qué puedo orar por ti? Ok, me lo llevo. En mi iglesia local me han animado a esto. ¿Qué puedo orar por ti? En la semana, pero ahora, ahorita, en este momento. ¿Con qué? Y hacer preguntas incómodas. ¿Con qué estás batallando? Tal vez no me vas a decir ahorita porque me acabas de conocer, pero quiero ayudarte. Y yo también te voy a decir con qué estoy batallando ahora, para que oremos ahorita. No en la semana, ahorita. Y sí, ora por mí en la semana, pero ahorita. ¿Qué puedo hacer por ti ahorita, en este momento? Y eso refleja el corazón de Cristo, porque Jesús mismo dijo que Él no vino a ser servido, sino vino para servir. Y vamos a ver el otro punto. Compromiso también de someterse. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas. La sumisión bíblica no significa control abusivo, ni tampoco significa autoridad absoluta. Significa caminar humildemente bajo el cuidado de líderes piadosos que enseñan la palabra y velan por nuestras almas. También implica recibir corrección, implica recibir consejo, implica recibir ánimo y dirección espiritual con humildad. Pero no solamente hablamos de someternos al liderazgo de la iglesia, también la Escritura nos habla de someternos unos a otros en el temor de Cristo, y eso es lo que nosotros vemos en Efesios 5:21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Eso significa que la membresía también implica escuchar, implica ceder ante preferencias personales, implica buscar unidad con mis hermanos, aceptar exhortación de mis hermanos, implica caminar en humildad dentro del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, cuando un hermano cercano confronta amorosamente un pecado o una actitud incorrecta, en lugar de reaccionar con orgullo y decir, ¡ay, es bien chismoso! ¿Por qué se está metiendo en mi vida? Aprendemos a escuchar con humildad y permitir que otros creyentes hablen verdad a nuestra vida. Entonces, hasta aquí, ¿qué implica ser miembro? Implica comprometerse a, ¿me ayudas? Asistir fielmente, amar sacrificialmente, servir activamente y someterse humildemente. Implica caminar humildemente bajo el cuidado espiritual del liderazgo y de la iglesia y someternos mutuamente dentro del cuerpo de Cristo. Y todo eso no nace simplemente de una obligación religiosa, nace del Evangelio. Cristo se comprometió primero con nosotros. Él amó a su iglesia, Él sirvió a su iglesia y se entregó a sí mismo por su iglesia. Y ahora llama a su pueblo a vivir juntos de una manera que refleje el Evangelio a el mundo. Después de ver todo esto, podemos entender que la membresía bíblica no es simplemente tener un nombre en una lista, no es tener una credencial que te identifique como que perteneces a una iglesia local. Es un compromiso espiritual y visible con el pueblo de Dios. La membresía es un compromiso espiritual y visible con el pueblo de Dios. Cristo diseñó su iglesia para que caminemos juntos, para que nos cuidemos juntos, para que sirvamos juntos y para que perseveremos juntos, unidos hasta el final. Por eso la vida cristiana aislada está muy lejos del diseño de lo que nos presenta el Señor en el Nuevo Testamento. Necesitamos recuperar una visión bíblica y saludable de qué es la iglesia local. No una iglesia centrada solamente en actividades o programas, sino una comunidad donde el Evangelio transforme verdaderamente la manera en que vivimos juntos, donde las personas no solo asisten, sino pertenecen, y donde el amor entre hermanos haga visible el Evangelio. También debemos recordar una cosa importantísima: ninguna iglesia es perfecta, ni será perfecta, porque todos están formadas por pecadoras salvadas por gracia. Habrá luchas y áreas donde todavía necesitamos crecer. Por eso nuestro llamado no es a construir iglesias perfectas, sino iglesias cada vez más saludables y más fieles a la palabra de Dios, que dependan constantemente de Cristo y que dependan de la obra del Espíritu Santo en ellos. Así que mi oración por esta iglesia y por todas las iglesias locales es que Dios nos ayude a ser iglesias donde el Evangelio sea predicado fielmente, donde la membresía sea vivida bíblicamente y el amor de Cristo sea bíblicamente
visible de una manera real. Porque al final la iglesia no es una idea humana, no es nuestra idea. La iglesia le pertenece a Jesús y vale la pena amarla, vale la pena servirla y vale la pena perseverar en ella para su gloria. Oremos. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias porque no nos salvaste para caminar solos, sino que nos salvaste para formar parte de tu pueblo y de tu familia. Te pedimos que nos ayudes a amar más a tu iglesia, a comprometernos bíblicamente unos con otros y a reflejar el Evangelio en la manera en que vivimos. Danos humildad para servir, gracia para perseverar y amor genuino por nuestros hermanos. Quiero pedirte especialmente por Vida Nueva Bautista Iztapalapa y las iglesias que están aquí también representadas. Gracias por la obra que tú has hecho y sigues haciendo aquí. Sostén a su pastor, a sus líderes, fortalece a cada miembro y permite que su congregación siga creciendo en fidelidad, en unidad, en amor y en santidad. Haz de esta iglesia una comunidad donde Cristo sea claramente visto, donde el Evangelio sea vivido y donde muchas personas puedan llegar a conocerte, y que todo lo que hagamos apunte siempre para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Adelante. Ok, bueno, damos gracias a Dios también por este tiempo hermoso. Cada conferencia, cada palabra ha estado muy ad hoc a lo que estamos haciendo como iglesia. Nos están ayudando a entender muchas de las cosas que estamos construyendo. Y ya varios de aquí de la iglesia ya me dijeron que les queda más cerquita allá, ¿sí? Y que no, nadie se va de aquí, ¿verdad? No los vamos a recibir allá, ¿verdad? Damos gracias a Dios. 15 minutos. Sí, ya volvió a cambiar el menú, así es que con confianza pueden pasar allá. Ahora tenemos quesadillas de chicharrón prensado, no es cierto. A ver qué se encuentra allá, un vasito con agua todavía. 15 minutos y regresamos. Quesabirrias.